del año 2025. El título para la lección de esta semana es La zarza ardiente. Y el propósito de la lección es mostrarnos que cuando Dios nos llama para alguna misión, es mejor obedecer. Porque cuando Dios nos llama es porque Él tiene un plan para nuestra vida. Y los planes divinos nunca fallan. Es verdad que no siempre es fácil oír el llamado de Dios, porque como seres humanos también tenemos planes, y a veces los planes de Dios no combinan con nuestros planes. Entonces nosotros, la tendencia humana es no escuchar el llamado divino. Pero cuando escogemos nuestro propio plan, muchas veces nos metemos en dificultades. Eso vamos a ver en la historia de Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto, desaprendiendo algunas cosas innecesarias que había aprendido en las universidades de Egipto. Ahora en el desierto él aprendió a confiar en Dios, a vivir con Dios. Claro, en el desierto tú no tienes tentaciones en el sentido, vamos a traer la historia por nuestros días. No hay tecnología, no hay línea para el celular, no hay nada, estás solo Dios. Él cuidaba de ovejas, era pastor, y muchas veces los pastores dormían con las ovejas en el campo, contemplando las estrellas. ¿Sabes que fue en ese tiempo que él escribió el libro de Job, que fue el primer libro escrito? Y es también en ese tiempo que él empezó a escribir y escribió el libro de Génesis. O sea, él no pasó el tiempo lamentándose el error que había cometido en Egipto al matar al egipcio. Hay mucha gente infeliz porque cometió un error en el pasado y quedan mirando al pasado y paralizados en la vida por causa del pasado. Olvídate del pasado. Pasó, ¿ya qué vas a hacer? No puedes remediar el pasado. Ahora toma el presente. ¿Qué presente tenía Moisés en sus manos? Desierto. No hay nada. Alimañas, escorpiones. Desierto. Sin embargo, él tomó el desierto y lo aprovechó. ¿Para qué? Para estudiar, para vivir en comunión con Dios, para depender de Dios y para escribir. Fue ahí que se escribieron 2 libros extraordinarios que están en la Biblia para nosotros. Bueno, voy a leer ahora Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué cosa interesante, ¿no? Mientras Moisés estaba en el desierto en esos 40 años pastando ovejas, se había casado con la hija de Jetro, ya tenía 2 hijos, era un padre responsable, era un hombre de Dios, había desaprendido las cosas equivocadas que aprendió en Egipto, especialmente la confianza, el humanismo, yo puedo, yo soy. Claro que tú puedes, tú eres en Dios. Sin Dios no eres nada, ni tú, ni yo, ni nadie. El ser humano puede hacer lo que quiera, pensando, no, que la energía, ¿qué energía? Mira dentro de ti, solo hay un pozo de oscuridad, complejos y traumas. Todo eso desaprendió Moisés y ahora en el desierto aprendió a depender de Dios. Mientras eso en Egipto se levantó otro faraón y continuó maltratando al pueblo de Israel. ¿Y qué hace el pueblo de Israel cuando es maltratado? Pues levanta los ojos al cielo y clamaron y lloraron. Y me impresiona el texto que Dios oyó el clamor de su pueblo. Y Dios vio el dolor de sus hijos. Y Dios no podía permitir que sus hijos pasasen por ese valle de angustia terrible, de muerte, para siempre, no. Había llegado el momento de sacar a ese pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra de la libertad. Inclusive, dice el texto, porque Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob.
Tu Dios, mi querido, también hizo un pacto con tu padre, con tu abuelo, con tu bisabuelo, que fueron hombres de Dios. Y si las cosas no están saliendo bien en este momento para ti, clama a Dios. Y Dios se va a acordar del pacto que hizo con tu padre, con tu abuelo, con tu bisabuelo. Y muchas veces, porque la Biblia dice que la maldad, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, si eso es con la maldad, imagínate con la bondad. Y si tu bisabuelo, tu tatarabuelo fueron hombres de Dios, imagínate si la bondad de ellos no te va a alcanzar. Porque Dios recuerda el pacto que hizo con ellos. Y ese pacto sirve para ti. Por eso Dios decidió, voy a libertar a mi pueblo. Inclusive porque ya tenía un hombre preparado para eso. Hizo nacer a Moisés, lo llevó al palacio a aprender muchas cosas, pero tenía que desaprender algunas de las cosas que había aprendido. Entonces lo llevó al desierto. ¿Quiere decir que Dios hizo que Moisés matase al egipcio para ir al desierto? No. Dios aprovechó un error humano de Moisés para realizar su plan divino y lo llevó al desierto. Y ahora pasaron 40 años en el desierto y había llegado el momento de llamar a Moisés para libertar a Israel. ¿Y cómo lo hizo? De manera sorprendente. Vamos a la segunda parte. El ángel del Señor. ¿Quién es ese ángel del Señor? Vamos a leer el texto. Éxodo 3, 1 al 6. Un texto grande, pero lo voy a ir comentando. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Oh querido, todos nosotros un día tenemos que llegar a Horeb, el monte de Dios. No estoy hablando del monte de Horeb que está allá en las tierras de Egipto. Yo tuve la oportunidad de pisar el monte Horeb. Pero no estoy hablando de un monte Horeb físico. Todos tenemos que llegar a nuestro monte Horeb, a nuestro encuentro personal con Dios. Y a veces llegar a nuestro monte nos va a costar lágrimas. A veces tenemos que besar el suelo, el polvo de la derrota, para que en medio de la soledad veamos el amor de Dios por nosotros, nos encontremos en nuestro monte Horeb. Sigo leyendo el versículo 2, dice, y se le apareció, allí en el monte Horeb, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién es este ángel de Dios que le apareció en medio de la zarza? Era Jesucristo. ¿Pero por qué Jesucristo? Aquí dice el ángel de Jehová. Vamos a seguir leyendo el texto y vas a entender que era Jesucristo, el Dios hecho que un día se hizo carne para salvarnos. Ahora me impresiona la expresión aquí. Dice que Moisés miró y vio. A veces nosotros miramos y no vemos. Que si pasamos por la vida sin reflexionar, sin meditar. Y Moisés miró y vio. ¿Vio qué? La zarza ardiendo y no se consumía. Y entonces se acercó cada vez más y más. Cuando estaba cerca, versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ahora, el primer versículo que leí dice que el ángel del Señor le habló. Y ahora el Señor Dios le habló. ¿Quién era el ángel del Señor? El propio Dios. Le habló. Viendo Jehová que él iba a ver, que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién estaba hablando con él? El ángel. Y dice el texto que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios, porque ese ángel era el propio Señor Jesucristo. La sierva de Dios declara eso. Ahora es interesante que Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Tierra de culebras, de escorpiones, de chacales, tierra de muerte, desierto. Se transformó en tierra santa porque Dios estuvo presente ahí. Es verdad que Dios quiere que sus hijos le construyan un templo, le hagan un santuario, le adoren en el santuario, es verdad. Pero cualquier lugar puede ser tierra santa cuando tú te arrodillas y reconoces a Dios, cuando tú ves la presencia de Dios, cuando tú te humillas como en la presencia de Dios. Pero hay un segundo pensamiento. ¿Dónde está Dios? Es tierra santa. Quítate las sandalias de los pies. Hoy día tal vez Dios no diga, quítate las sandalias de los pies. Tal vez hoy día Dios tenga que decir, oye, quítate esas ideas humanistas de la cabeza, porque tierra santa es. Pero yo tengo derecho a pensar lo que quiero. Allá afuera, en la tierra santa de Dios, quítate las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Tenemos que aprender a reconocer a Dios, a reconocer su presencia, a reconocer su amor y su misericordia, a reconocer que somos polvo y a humillarnos delante de Dios, porque humillarse delante de Dios es crecer. Allá en Egipto, Moisés levantó su propia humanidad, mató al egipcio, cayó. Ahora en el desierto aprendió a humillarse delante de Dios y se torna el gigante libertador que va a sacar a Israel de Egipto. Vamos a la tercera parte, bajo el título El nombre del Señor. En el punto 4 vamos a ver algunos argumentos que Moisés presenta para no aceptar la invitación de libertad a Israel. Uno de esos argumentos vamos a ver aquí en el punto 3. ¿Cómo te llamas? Si el pueblo me dice, ¿quién te envía? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Bueno, vamos al texto. Éxodo 3, 13 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Les respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Dios no presenta argumentos para probar que Él es Dios. Él es Dios. Su nombre es yo soy el que soy. ¿Tú crees? Maravilla. ¿No crees? Dios sigue siendo Dios. ¿Tú lo aceptas? ¡Qué bueno! ¿No quieres aceptarlo? Dios sigue siendo Dios. No es tu incredulidad que afecta la existencia de Dios. Dios es Dios. Si tú no crees en Dios, Dios no pierde nada. Tú lo pierdes todo. Pero si tú crees en Dios, Dios no gana nada. Tú ganas todo. Hasta por lógica humana, acepta que Dios es Dios. Él es quien es. Porque si estás vivo en este mundo, solo hay dos opciones, dos razones. O Dios existe o Dios no existe. ¿Qué otra razón puede haber? Ahora, si estás vivo porque Dios existe, tu vida es el desarrollo del plan de Dios para ti. Pero si Dios no existe y estás vivo, entonces tu vida es fruto de la casualidad. ¿Qué sentido tiene una vida de casualidad? Todo lo que pasa en tu vida es accidente, no hay un propósito. Por eso yo creo que Dios es Él.
No necesito argumentos para probar su existencia. Dios simplemente existe. El otro día estaba leyendo una materia en National Geographic, que es una revista científica, en grande parte. Y decían que está probado que los que creen en Dios viven de 6 a 7 años más que los que no creen en Dios. Y viven felices, viven seguros, porque la vida de ellos tiene sentido. Y que entre los que creen en Dios, el índice de suicidio es mucho, mucho menor. ¿Por qué? Porque Dios es Dios es Dios. Y eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, ve. Pero si el pueblo me pregunta quién me envió, diles que te envió yo. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy. Ahora vamos a ver en la cuarta parte las 4 excusas que Moisés pregunta para no aceptar el llamado divino. La primera de ellas es, ¿quién soy yo? Porque cuando Dios le dice, te voy a enviar a Egipto para que libertes a Israel, le pregunta, ¿quién soy yo, Señor, para que me envíes? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No es solo una expresión de yo no soy nada. Es también una expresión de duda. ¿Quién soy yo? Ahora, si tú no sabes quién eres, nunca vas a poder cumplir una misión. Pero ¿quién eres tú? Un precioso hijo de Dios, amado por Dios, imperfecto en esta tierra. Pero si dependes de Dios, eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta tierra y Dios es capaz de hacer maravillas contigo. ¿Acaso Dios envió a Moisés porque no cometía errores? Oye, si acababa de cometer un asesinato allá, queriendo tomar la misión en sus manos por cuenta propia. ¿Cometió un error? Claro. ¿Seguía siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios? Sí. Entonces tú tienes que reconocer que tú vales mucho. La opinión de las otras personas no determina tu valor. Tus errores no determinan tu valor. Y los aciertos de tu vida tampoco determinan tu valor. Tu valor lo determina Dios presente en tu vida. La segunda disculpa que Moisés presentó para no aceptar la misión es, ¿y quién eres tú? Preguntarle a Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién me envía? Y la respuesta de Dios es simple, yo soy el que soy. Cuando tú dudas, no es porque Dios sea incomprensible. Cuando tú dudas, es porque tú no vas de corazón abierto a Dios para aceptar su poder, su omnipresencia. Yo nunca vi a Dios ni al Señor Jesucristo. Muchas veces he encontrado personas que a veces yo pienso fueron ángeles, porque nunca más las vi. Pero yo no necesito ver para creer. Cada mañana cuando el sol sale, es una expresión del amor de Dios. Cuando la lluvia cae, es porque Dios me ama. Cuando la tierra produce, es porque Dios me ama. Si estoy vivo, es porque Dios existe. ¿Cómo le voy a preguntar quién eres tú? La tercera disculpa que Moisés preguntó, ¿y si no me creen? Ahora, esa es una pregunta que los evangelistas a veces nos hacemos. Oh, Dios mío, esta noche voy a predicar para gente existencialista. Y si nadie se levanta en el llamado, Dios, si quisiera decirme, llegaría cerca de mí, me diría, hijito, ¿y a ti qué te importa eso? Tú ve y di al pueblo lo que yo te digo en mi palabra. Y el resultado ya es conmigo, no es contigo. Tú no te preocupes. Tú cumple, tú eres herramienta en mis manos para predicar mi palabra. Predica mi palabra y deja que del resto me encargo yo. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar. Otro argumento que él presentó, no sé hablar. No sé hablar. ¿Y cómo estaba hablando? No, es que no sé hablar en público. No tengas problemas, porque yo voy a colocar a tu hermano Aarón para que te ayude en esa misión. Quiere decir, Dios resuelve todo. Tú solo coloca tu vida a disposición de Dios. Después, lo que está faltando, Dios te da. Lo que está sobrando, Dios te quita. Dios te prepara para la misión, pero tienes que estar dispuesto porque la respuesta es solamente tuya. Llegamos ahora al fin de la lección.
hablando de un asunto medio interesante, un poco misterioso. Dice una expresión: Dios quiso matar a Moisés mientras iba al cumplimiento de la misión. Voy a leer el texto, Éxodo 4, 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Parece incoherente, ¿no? Dios lo manda a cumplir la misión, después en el camino, para dormir, busca una cueva ahí, una posada, y Dios aparece para matarlo. ¿Por qué matarlo si tenía que cumplir la misión? Esto es interesante. Entonces Séfora, sigo leyendo, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Acontece que el pacto de Dios con Israel, con los hijos de Israel, se sellaba con la circuncisión. Le cortaban el prepucio en el órgano sexual masculino. ¿Y por qué no se hacía circuncisión con las mujeres? Porque el hombre en esa cultura representaba a la mujer. Y si el hombre era circuncidado, entonces la esposa ya era circuncidada en el esposo. Pero ¿qué pasa? Todo hijo varón debería ser circuncidado. Y Moisés se estaba yendo al cumplimiento de la misión sin haber circuncidado a su hijo. Entonces, dice el texto aquí que Dios apareció para matarle. En realidad, Dios no apareció para matarle. Dios apareció, y la presencia de Dios, cuando tú no estás espiritualmente preparado para recibirlo, es como si te va a matar. Por eso en los últimos días, cuando Cristo venga por segunda vez, los que no estén preparados, así como Moisés, que no cumplió el deber de la circuncisión, los que no estén preparados en la vuelta a Cristo correrán a las montañas y decir: caer sobre nosotros porque no queremos ver la ira del Señor. Porque la presencia de Dios, al que está bien con Dios, es luz, es alegría, es bondad, es amor, es sabiduría, es guía. Pero para el rebelde. Y Moisés no estaba yendo a cumplir la misión. Estaba yendo porque intentó zafarse la misión, pero no pudo. Pero estaba yendo como que de mala gana. En realidad, porque Dios le dijo: tienes que ir. Porque Dios derrotó todos sus argumentos. Pero no había cumplido algo principal como jefe de casa. Debería haber circuncidado a su hijo y no lo hizo. ¿Qué nos enseña esta parte de la lección? Que no vale la pena saltar para el cumplimiento de la misión descuidando los deberes en casa, los deberes familiares, los deberes con la esposa y con los hijos. ¿De qué sirve querer cumplir la misión allá si no has cumplido la misión aquí? En fin, todo esto no es historia solamente. Hay lecciones espirituales que Dios quiere traernos para nosotros aquí. Dios te ama mucho, querido, no te olvides de eso. Pero Dios quiere que coloques tu vida en sus manos y dejes que Él te guíe a pastos verdes y aguas tranquilas, aunque para eso tengas que pasar por el valle de sombra y de muerte. Por el inmenso amor, por la vida, cada minuto de vida que nos da es un regalo divino. A veces la vida no es la vida que quisiéramos vivir. Hay dificultades, hay luchas, hay muchas piedras en el camino, pero el poderoso brazo de Jesús está contigo. No desanimes. Espero que el mensaje de este momento lleve esperanza a tu corazón. Vamos a la lección número 9 para el 2 de marzo del año 2024. El título de la lección es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el propósito de la lección es mostrar que los salmos, que fueron escritos mucho antes de la primera venida de Cristo a esta tierra, ya anunciaban la vida, la persona de Jesucristo, su ministerio, el dolor, el sufrimiento que Él pasaría para ganar nuestra salvación. Entonces, los salmos son
también una especie de profecías que anunciaban el ministerio de Cristo. Vamos a la primera parte del estudio bajo el título de El pastor divino y abnegado. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Solo que esa figura del pastor ya estaba anunciada en el Salmo 23. Estaba anunciada la figura del pastor. Jesús vendría a este mundo y sería el pastor de sus ovejas, el pastor que cuidaría de sus hijos. En este Salmo 23 se muestra la relación de amor entre Jesús y su pueblo. Voy a leer los versículos 1 al 3 del Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor. Yo quiero parar aquí un poco para comentar esto. No dice Jehová es nuestro pastor. Dice Jehová es mi pastor. Este es un desafío a cultivar con Jesús una experiencia personal, no una experiencia colectiva. Es por eso que tu experiencia cristiana no puede limitarse a la iglesia. La iglesia forma parte de tu experiencia cristiana, pero tu experiencia no puede limitarse a la iglesia. Tienes que aprender a vivir una experiencia diaria, personal con el Señor Jesucristo. Porque en la hora del dolor, del sufrimiento, porque en esta vida vamos a encontrar dificultades, nuestro pastor no nos significa mucho, pero mi pastor, ahí es otra cosa. Y el salmista dice aquí: Jehová es mi pastor. Y completa: nada me faltará. Nada me faltará. Mucha gente se pregunta: pero si aquí dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cómo es que muchas veces me falta empleo, me falta dinero, me falta ropa, me falta comida? Oh, querido, yo no quiero hacer una interpretación muy superficial de este salmo, pero cuando dice aquí el salmista: nada me faltará, supongo que también está incluyendo la necesidad. Jehová es mi pastor y ni siquiera la necesidad me faltará. ¿Por qué? Porque a veces es la necesidad del instrumento que Dios usa para llevarnos a Él. Porque yo conozco tanta gente que en tiempos de paz, cuando todo le iba bien, nunca se acordó de Dios. Yo conozco un aviador, un militar, que no creía en Dios. La esposa era creyente, pero él no creía en Dios, y el hijito se quedó enfermo de leucemia y estaba muriendo, y desde el punto de vista médico no había ya solución, y ese hombre cayó de rodillas y él dijo: Señor, por favor, yo no creo en ti, pero yo te pido perdón. Yo en este momento yo te necesito. ¿Yo a dónde voy? Ya la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo. Oh Señor, por favor, ayúdame. Y ahí apareció el Señor Jesucristo. Levantó a su hijito de la cama. Y ese hombre se entregó al Señor Jesús con todo su corazón. O sea, él necesitaba un momento de necesidad para sentir la falta de Dios en su vida. Por eso el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bonito, ¿no? ¿Quién no quiere pastos verdes, aguas de reposo? Y David sigue diciendo: confortará mi alma, me consolará, colocará paz en mi corazón. Me guiará por sendas de justicia. Aquí es donde ya muchos no quieren. Porque que me lleve a pastos verdes, eso es bonito. Que me lleve a aguas tranquilas, eso es maravilloso. Que conforte mi alma, qué lindo. Pero que me lleve por las veredas de justicia. Porque la justicia es su palabra. Son sus instrucciones, sus consejos, sus enseñanzas, su ley, sus mandamientos. Pero ahí ya queremos las aguas tranquilas, los pastos verdes, pero las veredas de justicia a veces no queremos. Pero Él quiere llevarnos para allá. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Oh querido, porque cuando
En tu vida se manifiestan los frutos del Espíritu cuando tú eres un hombre feliz, una mujer victoriosa, cuando eres feliz en tu matrimonio. Las personas te ven y el nombre de Jesucristo es exaltado. Entonces Jehová quiere ser tu pastor, quiere caminar contigo, quiere pastorearte en la vida, quiere guardarte del mal. Puedes pasar inclusive por el valle de sombra y de muerte, pero el Señor nunca te abandonará, está contigo en todo momento. ¿Y por qué? Para que el mundo sepa que tú tienes un Dios poderoso y que tu Dios no falla. Pero ¿por qué en este momento no está presente? Está presente, pero querido, calma, ten paciencia. Del otro lado del valle oscuro está el pasto verde y las aguas tranquilas. Ten paciencia. Vamos a la segunda parte de este estudio. En los Salmos también se anuncia la llegada del Mesías sufriente, el sufridor, aquel que murió en la cruz del Calvario. Si tú ves, hay muchos salmos que anuncian al Cristo sufridor. Y en el salmo que vamos a ver ahora, se anuncia que los hombres rechazarían a Jesucristo, pero que Jesucristo llegaría a ser la piedra angular de la fe de esos mismos seres humanos que los rechazaron. Leo el Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después, más adelante, más siglos después, Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del ángulo, la piedra angular. Pero todo eso, querido, no fue fácil, tuvo un precio. ¿Y cuál fue el precio? El Salmo 22, 1 y 2 responde. Es el clamor más desesperado del ser humano. En la palabra de Jesucristo, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es interesante cómo el Salmo está presentando el dolor del salmista, pero proféticamente está anunciando el dolor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aplicativamente está anunciando el clamor de ti, de mí, que cuando viene la tormenta, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, pues clamamos a Dios buscando auxilio y fortaleza. Oh, querido, es que el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. Nosotros no fuimos creados para sufrir. El sufrimiento es un intruso que entró en la experiencia humana por causa de la locura de Adán y Eva de apartarse de Dios. Si nuestros primeros padres no hubieran caído en el pecado, el sufrimiento no existiría. Pero ahora el sufrimiento es una realidad ajena. Caminamos, vivimos con el sufrimiento clavado en nuestras carnes, pero es como si estuviese una aguja incomodándonos constantemente. Solo cuando Cristo vuelva, Él arrancará esa aguja, esa espina del sufrimiento, y entonces ya no sufriremos más. Pero a mí me llena de gratitud el saber que el Señor Jesucristo, encarnado, murió clavado en la cruz del Calvario sin haber cometido un pecado para salvarme. Porque dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado, pero en la cruz del Calvario Jesús cargaba el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, tus pecados, mis pecados. Eran tantos pecados en Cristo que el pecado hace separación entre Dios y el hombre, y el Señor Jesucristo no podía ver a su Padre, aunque su Padre estuviese cerca. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué amor es ese? Ese amor te alcanza. No tienes por qué vivir afligido porque has fallado, porque has caído, porque en este momento estás atrapado en las cuerdas del mal. Contempla la cruz del Calvario. Mira al Señor Jesucristo sufriendo para salvarte. Que el Espíritu te haga reflexionar en el sufrimiento de Cristo.
Vamos a la tercera parte. Los salmos presentan a un Dios siempre fiel a su pacto. Lo presentan como un rey de amor. Aquí en esta parte se habla del pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? Es el pacto que Dios hizo con David. Dios le prometió a David, a través del profeta Natán, que de David vendría el Mesías y que él establecería un reino para siempre. David falló, pero el plan de Dios no falló. David falló, pero las promesas de Dios no fallaron, porque esta no era una promesa condicional. El hombre no tenía que cumplir la condición para que la promesa de Dios se cumpliese. Era una promesa incondicional. La promesa se cumpliría porque Dios lo había prometido, sin condiciones. De David vendría el Mesías, y ese Mesías establecería un reino eternamente, aunque los hombres, David y sus descendientes, muchos de ellos fallasen, fracasasen. Dios no fracasaría, sus planes no fracasarían. Mira lo que dice el Salmo 132, versículos 10 al 12. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Por amor de David tu siervo. No por la justicia de David, no por la conducta maravillosa de David, no porque David se portó bien, porque tú sabes que David cayó a las profundidades más horribles del pecado: adulterio, asesinato, intriga política, abuso de poder. Entonces, si era por el merecimiento de David, no habría nada. Pero el texto dice, por amor de David tu siervo, por amor. Querido, ni tú ni yo merecemos nada. La salvación no es por merecimiento. Si por merecimiento fuera, tú y yo estábamos perdidos. La salvación es por amor. El amor que nos redime, el amor que nos rescata, el amor que nos levanta, el amor que nos lava. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Es interesante. El versículo 10 dice que Dios prometió y va a cumplir. No depende de los hombres. Pero el versículo 12 dice, si tus hijos guardaren el pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Pero son dos cosas diferentes. La primera es la promesa de la venida del Mesías. Eso independía de los hombres. La segunda es la promesa de que tú y yo nos sentaremos un día en el trono de Dios. Y eso va a depender de que nosotros guardemos el pacto. ¿Qué pacto? Que andemos en los caminos del Señor. Que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe cada día. Oriente nuestro caminar en esta tierra. Vamos a la cuarta parte. Rey eterno de poder incomparable. ¿Sabes? Los salmos no solo presentan a Cristo como un Cristo sufridor, también lo presentan como un Rey eterno de poder incomparable, como un Rey que somete a sus enemigos bajo sus pies. Leo el Salmo 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es una promesa de Dios a su Hijo, al Señor Jesucristo. Aplicando puede ser para nosotros, pero fue hecha en primer lugar para el Señor Jesucristo. Y la promesa fue, tú eres mi hijo, yo te engendré.
en el sentido de que yo permití que tú fueras a la tierra y te hicieras un ser humano. Pídeme y te daré como herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿A quién? A sus enemigos. Y Jesucristo vino aquí a la tierra con amor, con misericordia, manso. Como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. En el momento del dolor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al tercer día el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Su victoria estaba decretada. El diablo pensó que al morir Jesús, él había vencido. Pero al resucitar Jesús, el diablo entendió que estaba perdido para siempre. Oh querido, tu Dios no es cualquier Dios. Tu Dios es un Dios todopoderoso. Tu Salvador, el Señor Jesucristo, tiene a sus enemigos bajo sus pies. ¿Por qué entonces el enemigo te tendría a ti bajo sus pies? Tú tienes que tener al enemigo bajo tus pies por el poder que el Señor Jesucristo te da. Si en este momento sientes que las fuerzas enemigas te están atormentando, si sientes que la oscuridad llega a tu vida, que los vicios, los hábitos nocivos se apoderan de ti, o hasta el propio diablo en persona atormenta tu vida de una manera o de otra, en este momento en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, estás libre si tú crees, porque el enemigo, el diablo, está bajo los pies de Jesucristo, derrotado, incapaz de derrotarte. Entonces no permitas que un enemigo derrotado te derrote a ti. Proclama tu libertad. Eres victorioso sobre el cigarro, sobre la bebida, sobre la pornografía, sobre lo que sea. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. Eres victorioso sobre las emociones, sobre la depresión, sobre los sentimientos negativos, sobre el odio, sobre el rencor. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. No te desanimes. Llegamos al fin de este estudio mencionando que los salmos también se refieren al Señor Jesucristo como el sacerdote Melquisedec. Jesús no es solo rey, es también sacerdote. En el Salmo 110, 4 al 6, Salmo 110, 4 al 6 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, se está refiriendo a Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Quiere decir, el sacerdocio eterno de Jesucristo, de alguna manera, fue descrito en la vida del sacerdocio de Melquisedec. Es interesante que en Hebreos capítulo 7, 21 al 28, al escribir Pablo, muestra la diferencia entre el sacerdocio de los sacerdotes de Israel en esta tierra y el sacerdocio de Cristo. Miren la manera como lo hace. Voy a leer versículos 21 al 28, un poco largo, pero lo voy a leer. Dice así, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Está mencionando el salmo que acabé de leer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, se refiere a los de Israel, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Qué cosa maravillosa, querido. Tu sacerdote, tu intercesor, no es un ser humano de carne y hueso, pecador como tú y como yo. Tu sacerdote, tu intercesor en el cielo, es el propio Señor Jesucristo, sin mancha, sin pecado, sin cosa parecida, sin mácula. Pero cuando tú confiesas tus pecados al Señor Jesucristo, Él toma sus pecados, tus pecados. Y ahora tú te presentas ante el Padre como si fueras el propio Señor Jesucristo, limpio, perdonado por la intercesión del Señor Jesucristo, el único capaz de interceder por ti, de abogar por ti, de defenderte. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.